Casa Pueblo es una edificación construida por el artista uruguayo Carlos Páez Vilaró, ubicada a pocos kilómetros de Punta del Este, en Uruguay. Su historia está estrechamente ligada a la llamada Tragedia de los Andes, hecho ocurrido en 1972, cuando un avión que transportaba a un equipo de rugby se estrelló en las montañas. El siguiente es un trabajo de Nicolai Saavedra. Fueron 2 largos meses de una intensa agonía y de experimentar situaciones extremas y muy dolorosas a más de 4.000 metros de altura. Retrocedemos en el tiempo para recordar aquel terrible accidente de octubre de 1972, cuando un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, en el que viajaba un equipo de rugby y sus familiares, se estrelló en la cordillera con 45 pasajeros a bordo. Los deportistas iban a Chile a jugar un partido, sin imaginar que sus vidas cambiarían en un segundo. El avión se estrelló contra un pico de la montaña, se deslizó cientos de metros como un tobogán, hasta frenar en una planicie que sería su hogar por 72 días. Al cabo de este tiempo, solo 16 personas regresaron a casa. Posterior a su rescate, los jóvenes contaron su historia. Aceptaron entrevistas y se dedicaron a dar conferencias. Carlitos Páez es quizás el más destacado expositor de ese grupo. Es una historia que tiene 47 años, pero que ha seguido vigente en el tiempo, quizás porque se escribieron 26 libros, se hicieron 3 películas, 9 documentales. Permanentemente las empresas nos están llamando para dar conferencias sobre el asunto, porque bueno, es una historia, la nuestra, que no solamente tuvo el accidente en los Andes, sino que tuvo también una historia de supervivencia durante 70 días. Carlitos afirma que aunque todos son protagonistas en este incidente, hubo quienes en ese momento se convirtieron en líderes, quienes pese a la adversidad nunca se dieron por vencidos. Unos intentaron hacer los días menos duros y largos, otros buscaron la forma de salir de ahí, pero todos juntos tomaron una de las decisiones más difíciles de sus vidas. Su fe y religión los hizo dudar por unos instantes, pero entendieron que solo alimentándose de carne humana podrían recuperar energías para seguir adelante. Pero no fue doloroso porque vivimos un proceso de 10 días de no comer absolutamente nada, y de saber de que no nos buscaban más, entonces no te queda más remedio. Al otro lado, en Uruguay, algunos familiares tampoco perdían las esperanzas. Bueno, esta es una historia que es más quizás local, es una historia más de Argentina, Chile y Uruguay, digo, que conocen más la historia de mi padre, pero mi padre fue el único que mantuvo la esperanza de encontrar a alguien con vida, quizás impulsado por mi madre. Mi padre es un tipo, bueno, ustedes lo han visto, es un tipo famoso en el Uruguay, un pintor que vivió hasta los 90 años, pero que bueno, que se caracterizó entre otras cosas en esta historia por ser el tipo más no más importante, pero el que mantuvo la fe y la esperanza de encontrar a alguien con vida durante 70 días. Quizás fue su alma de artista lo que lo mantuvo con la seguridad de que volvería a ver a su hijo. Aún en esos momentos difíciles, Carlos Páez Vilaró, padre de Carlitos, siguió adelante con el proyecto que inició en 1958 en Punta del Este. Casa Pueblo fue primero una pequeña vivienda para su familia. Con el tiempo la convirtió en taller y posteriormente en museo y hotel. Páez la denominó escultura habitable. La construyó de manera artesanal y sin planos previos. Él fue pintor, ceramista, escritor y compositor. Pero luego de edificar esta gran obra arquitectónica con un aire de la costa mediterránea, todos lo catalogan también como constructor. Impactó mucho África y las tribus y cómo construían en barro y con materiales de la naturaleza, y eso lo veo plasmado de repente. Y lo que decía son los horneros, que hay una frase que dice: pido perdón a la arquitectura por mi libertad de hornero, que él se tiraba a hacer estas cosas, este tipo de construcción, como libre, a mano alzada, ¿viste? Libre, sin una línea recta. En la cúpula principal de Casa Pueblo se encuentran el museo y taller, donde se exhiben las obras de su creador como pinturas, cerámicas y esculturas realizadas en distintas etapas de su labor artística.
La edificación tiene 13 pisos aterrazados y a lo largo del recorrido, sus pasillos, arcos y objetos incrustados en los muros seducen a los turistas. Todas las tardes se da la ceremonia del sol, con la voz grabada del artista que dedica un poema al astro rey para despedirlo. Un paisaje realmente indescriptible. Miles de visitantes de todo el mundo llegan hasta Punta del Este para conocer Casa Pueblo, el máximo referente cultural y arquitectónico del Uruguay. Fue residencia permanente de su creador, donde pasó sus últimos días. Murió hace 5 años. Este lugar también cuenta con un espacio dedicado a Carlitos Miguel y sus amigos. Allí se encuentran documentos, recortes y fotografías de la tragedia de los Andes. Mira, me queda tan presente la figura de mi padre que yo a Casa Pueblo no voy porque para mí Casa Pueblo sin mi padre es como que perdió el alma. Dos historias paralelas que se unen en algún punto. Mientras el padre construyó un legado lleno de cultura y conocimiento y sigue presente en los recovecos de su obra, el hijo revive constantemente su experiencia de vida en las conferencias que da en el mundo entero. Varias veces ha vuelto al lugar del desastre con sus amigos sobrevivientes. La última lo hizo con sus hijos y nietos, para juntos mirar a la cordillera y sacar lo positivo de esta historia. Él dice que deja un mensaje de unión, trabajo en equipo, humildad, amor y mucha fe.